Hola, hola, muy buenas tardes. El día de hoy estoy transmitiendo totalmente en vivo desde Querétaro, México. Me presento rápidamente. Mi nombre es Marcelo Cabañas, soy gerente de calidad aquí en QVM Systems. Esos son mis datos. QVM Systems, pues es una compañía de servicios con un enfoque hacia los sistemas de gestión de calidad. Y bueno, por ahí tenemos 5 unidades de negocio. Rápidamente, estamos aquí en Querétaro y pues bueno, lo que queremos informarles o transmitirles hoy es el tema relacionado con el control estadístico de procesos. Y bueno, me gustaría me indicaran, por favor, si el audio se escucha bien, si las diapositivas se ven bien y si no hay ningún problema, pues nos arrancamos. Al parecer aquí en el chat mencionan que todo se encuentra bien, entonces podemos iniciar sin ningún problema. Este webinar está programado para ser impartido en 1 hora 30 minutos. La sesión será grabada, se compartirá el link para que las personas que se inscribieron puedan volverlo a revisar con más calma más tarde o otro día. Además, bueno, todas las dudas que vayan surgiendo, por favor déjenlas en el chat. Con todo gusto le vamos a dar respuesta a cada uno de los comentarios o las preguntas. O si no, bueno, además el video va a estar disponible en el canal de YouTube de QVM Systems, así que ahí lo van a poder encontrar. Y bueno, sin más, pues vamos a iniciar. Voy a desactivar mi cámara nada más para que la transmisión no se obstruya y además para que se pueda transmitir de forma más eficiente, ¿no? Entonces, agradecemos muchísimo que nos estén acompañando el día de hoy. Vamos a dar inicio. El tema que nos tiene hoy aquí, como mencionaba, es control estadístico de procesos. La agenda de hoy, pues son todos estos puntos que vemos del lado derecho y bueno, vamos a hacerlo de forma resumida, pero esos son los puntos que vamos a revisar. Los que están ingresando ahorita en este momento, pues bueno, estamos iniciando, así que estamos en la bienvenida y bueno, continuando, bueno, antes de empezar con el tema de gráficas, pues vamos a hablar un poco de variación, que creo que es un tema por el cual tenemos que nosotros, o es una de las razones por las cuales nosotros tenemos que implementar control estadístico de procesos, justamente para monitorear la variación de los procesos. Y hablando de variación, ¿de dónde es que sale? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un producto ya fabricado, sabemos que ese producto tiene variación. Si nosotros construimos 5, 10 o más productos, sabemos que hay una ligera variación. Difícilmente una máquina fabrica dos productos exactamente iguales, siempre traen variaciones ya sea de micrómetros, de décimas, centésimas y bueno, ¿de dónde viene esa variación en los productos? Pues viene de los procesos de fabricación donde nosotros estamos fabricando las piezas. Ahora, ¿por qué las piezas varían una de otra? Si ya sabemos que la variación viene en los productos viene del proceso. ¿Por qué varían las piezas una de otra? Bueno, cuando nosotros obtenemos un resultado, ya sea en una gráfica de control o en un estudio de capacidad, nosotros vamos a encontrar variación en esos datos. ¿De dónde viene esa variación? Bueno, entre una medición y otra hay variación. Sabemos que los sistemas de medición atribuyen variación al producto o al proceso. Sí, es el famoso error aleatorio. Entonces, ya de entrada el sistema de medición tiene una variación. Entonces, ¿cuál es el requisito para implementar control estadístico de procesos? Que nosotros hayamos realizado estudios MSA a nuestros sistemas de medición y que esa variación que tengan nuestros sistemas de medición no exceda el 10%. Entonces, cuando nosotros utilizamos un sistema de medición para controlar alguna característica crítica, necesitamos que ese sistema de medición sea 10 veces más preciso y 10 veces más exacto que la especificación que queremos controlar. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar variación en los sistemas de medición, pero siempre hay que asegurar que esa variación sea una variación muy pequeña. ¿Qué tanto podría variar mi sistema de medición? Máximo el 10%. Por eso los RIRs cuando los hacemos nos dicen que no debe exceder el 10%. Y
Por otro lado, los procesos pues no siempre entregan piezas idénticas. Entonces, esas son las que conocemos como causas comunes. Las causas normalitas que todo proceso tiene, ¿sí? Entonces, cada que yo tomo una pieza y me la llevo a medir con algún equipo que tenga una buena precisión y exactitud, me voy a dar cuenta que las piezas no son idénticas, traen una ligera variación, porque de repente la máquina inyecta y la presión no es la misma que la presión con la que inyectó la pieza anterior, o la temperatura, o la velocidad, lo que sea. De repente algún parámetro varía, o si la máquina ya está muy deteriorada, pues mayor, ¿no? Mayor variación. Entonces, la variación en nuestros productos viene del proceso, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos variación ya en una pieza, pues nosotros podríamos estar viendo un histograma, un estudio de capacidad, y podríamos nosotros estar viendo que hay variación. Bueno, esta variación es la suma del sistema, del error del sistema de medición y la suma de la variación que tiene mi máquina con la que estoy fabricando esa pieza. Bueno, entonces ya dijimos que la variación en los productos viene del proceso. Entonces, ¿de dónde viene la variación de nuestros procesos? Bueno, ahí ya entonces hay diversas fuentes de variación, ¿sí? Ya si nos vamos al proceso con el que estamos fabricando esas partes, entonces podríamos encontrar que tenemos muchas variables que pudieran estarlo afectando. Entonces, este es un modelo de procesos normal, ¿sí? Voy a tratar de ser lo más breve para que nos vayamos directo a los ejercicios y que es justamente lo que queremos ver. Bueno, un proceso normal tiene entradas y en esas entradas pues tenemos muchas variables, ¿no? Que nos pueden afectar la forma en cómo trabajamos o el proceso que estamos generando. Entonces, la mano de obra es un factor que nos afecta a los procesos, ¿sí? De repente, si la persona anda cansada, desvelada, cruda, triste, como sea, nos afecta. Las máquinas, si no tienen un mantenimiento adecuado o si están ya muy deterioradas, también van a ser una fuente grande de variación. El material que recibimos de los proveedores, de repente, si el proveedor se le descontroló el proceso, nosotros vamos a incluir variación a nuestro proceso. Incluso el método, si el método de ensamble en las piezas, de repente alguien por ahí lo cambió, no siguió la instrucción, entonces ahí vamos a tener variación. Los sistemas de medición ya dijimos que es una fuente de variación importante, entonces por eso un requisito para SPC es antes haber realizado estudios MSA. El medio ambiente también es un factor que nos puede hacer que varíe la forma en cómo estamos trabajando. Sobre todo hay algunos componentes que les afecta más la temperatura, hay otros que les afecta más la humedad, dependiendo de qué estemos fabricando y con qué materia prima. Pero bueno, por eso es importante entonces que como nosotros sabemos que aquí hay fuentes de variación importantes en nuestro proceso, nosotros tendríamos que incluir aquí métodos estadísticos y uno de ellos podría ser SPC. Bueno, esos métodos estadísticos podemos nosotros llevar gráficas de control, ya sea por datos individuales, promedios y rangos, promedios y desviaciones, incluso de medianas, cualquier tipo de gráfica. Pero aquí lo importante es, además de estar monitoreando el proceso, lo ideal sería, y la recomendación sería que lo hiciéramos en tiempo real. ¿Sí? ¿Por qué en tiempo real? Porque en cuanto yo mido una pieza, ese dato se tiene que ir y se tiene que comparar contra mis límites de control y yo debería de saber si ese dato todavía está dentro de los límites de control. Es decir, si todavía se encuentra estable, si todavía está dentro de esa media más o menos 3 desviaciones. Entonces, por esa razón, lo ideal es que sea en el momento, que no me espere yo hasta dentro de 3 días para detectar que mi proceso está totalmente diferente a como estaba hace 3 días o la semana pasada. Bueno, el punto es que de estos métodos estadísticos que nosotros tenemos aquí, nosotros retroalimentamos y ajustamos y tratamos de tomar acciones para disminuir la variación en cualquiera de estas variables. Tenemos que detectar cuál es de ellas la que nos está impactando o si hay una variable que no conocemos, pues tendríamos que identificar cuál es, ¿no? Entonces, a esto le llamamos la voz del proceso. Y de aquí
es de donde salen los productos o servicios que nosotros entregamos a nuestros clientes. Y ya una vez llega el producto al cliente, pues ellos identifican si es que tuvimos alguna problemática, si es que por ahí las piezas ya no ensamblan o algo se desvió. Y también nos retroalimenta sobre su cambio de necesidades o sus cambios de expectativas. Y a eso lo conocemos como la voz del cliente. ¿Sí? Y esto también nosotros lo utilizamos como retroalimentación nuevamente para las variables que nos impactan el proceso. Entonces ya vimos que el proceso tiene muchas fuentes de variación y que por eso las piezas normalmente no salen igual, idénticas. Ok, ya sabemos que hay demasiada variación. Una solución, ¿será que podría ser inspeccionar al 100%? ¿Qué pasaría si se tuviera que inspeccionar al 100% la industria? Pues eso no sería conveniente, ¿no? Si se realizara 100% la inspección en la industria para garantizar la calidad o la estabilidad o la especificación, la capacidad de los procesos, sería muy complicado poder implementarlo primero. Se requeriría mucho más recurso humano, económico, tecnológico, y esto además incrementaría el costo de fabricación. Eso ya no sería rentable. Entonces, no es lo más conveniente hacer inspecciones 100%. Como no es factible tener que hacer inspección 100%, para eso es que existen las gráficas de control, porque nosotros, incluso los estudios de capacidad, ¿no? Porque nosotros tomamos una muestra de esa población, analizamos esos datos y si vemos, por ejemplo, en una gráfica de control que los datos están dentro del control, nosotros hacemos inferencia estadística y por lo tanto inferimos que todo el proceso se encuentra en esa misma condición, o sea, dentro del control estadístico. Bueno, entonces ya vimos que inspección 100% no es factible, no es conveniente, no es recomendable, entonces vamos mejor a aplicar control estadístico y solamente podemos tomar muestreos. Es ahí donde las gráficas de control tienen mucha relevancia. Ahora sí, ¿qué son esas gráficas de control? Seguramente muchos de ustedes ya las conocen. Son las gráficas que por ahí el doctor Walter Schuhart desarrolló e implementó en laboratorios Bell. Y bueno, ya de ahí utilizadas por Deming, Juran, y pues se han ido por ahí eh, aplicando en diferentes compañías de los diferentes sectores. Al final, las gráficas de control son métodos estadísticos y probabilísticos basados en el tiempo, algo así como un tipo gráfica de series de tiempo, pero con algunas condiciones un poco más específicas, ¿no? Necesarias y suficientes para determinar si existen causas especiales en el proceso. Bueno, hace un rato habíamos comentado un poco sobre las causas comunes que dijimos que eran las que normalmente se encuentran en casi cualquier proceso. Son las variaciones naturales que tiene el proceso y son las que hacen que cuando nosotros analizamos los datos sigan una distribución normal. Bien, también tenemos por otro lado las causas especiales, que estas causas especiales son las que no queremos que nuestros procesos tengan. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre estas gráficas de control, perdón, estas causas especiales y causas comunes? Bueno, que las causas comunes son las que deberíamos nosotros eh, simplemente tratar de monitorear y disminuir la variación. Y las causas especiales son las que tenemos que eliminar. Bueno, ¿cuáles son los elementos que debería de tener una gráfica de control? No es que tengamos que hacer una gráfica de color rosita o verde o morada con los límites que tengan que ser azules, rojos, negros. No, no hay como tal algo específico que nos diga cómo. Lo que sí es que tiene que contar con al menos su línea central para comparar cada uno de los datos de los subgrupos contra esa línea central o la que conocemos como promedio de promedios, ¿sí? Entonces, esa línea nos ayuda a detectar cambios o tendencias en nuestro proceso. Sobre todo, nos ayuda a analizar la media de nuestro proceso a través del tiempo. Luego también tenemos los límites de control que se calculan a partir de la dispersión del proceso, ¿sí?
Y estos pues nos ayudan a saber si nuestro proceso, la dispersión que tiene en el tiempo, todavía cae dentro de los límites de control donde se supone debería de caber nuestro proceso. ¿Sí? Entonces, línea central, límite de control inferior, límite de control superior. Y estos límites de control no tienen que ver con la especificación. Estos límites de control son diferentes. ¿Sí? A lo mejor la especificación podría ser que sea más grande o más pequeña. No, estos límites se crean a partir de la variación del proceso y de la tendencia central del proceso. Pero ¿qué más debería de tener una gráfica? Bueno, de hecho aquí vemos los límites de control superior e inferior. Normalmente Minitab los pone en color rojo, estos que tenemos por aquí, estos dos, ¿sí? Límite de control superior, límite de control inferior, y aquí está promedio de promedios. ¿Por qué? Porque primero se calculan los promedios de cada subgrupo y ya después a todos esos promedios se les calcula otro promedio y ese es el valor que nosotros ponemos aquí. Ya después a este promedio se calcula la desviación estándar de todos estos datos y a este promedio se le suman 3 veces ese valor de la desviación estándar y después para este límite inferior 3 veces menos, perdón, la media menos 3 veces su desviación estándar. ¿Sí? Ahorita estamos hablando de subgrupos o datos individuales. Por ejemplo, si hablamos de subgrupos racionales, que son como subgrupos de 3 o de 5, hay unas fórmulas que nos ayudan a calcular la variación y hacen algo un poquito diferente, pero en esencia el objetivo es eso, ¿no? Calcular la media y después 3 veces su desviación hacia abajo y 3 veces su desviación hacia arriba y ahí están esos límites. Ahora, esta gráfica normalmente la divide, sobre todo cuando tomamos subgrupos racionales, que son subgrupos de 3, de 5, de 9, etcétera, se divide en dos tipos de gráficas, ¿sí? La gráfica de arriba es la gráfica de promedios, que lo que evalúa esta gráfica es la, la media de mi proceso a través del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, en este subgrupo 1 se toma la media o el promedio y ahí está el puntito, ¿no? Luego el segundo subgrupo se toma otro promedio y ahí se pone el puntito. Entonces lo que estamos analizando aquí es la media de mi proceso a través del tiempo. Pero aquí el único detalle es que si solo nosotros evaluamos la media del proceso en el tiempo, no sabemos estos promedios qué tanta dispersión tenían, ¿no? Por ejemplo, este promedio, tal vez yo lo calculé y trae una variación así, tal vez este trae una variación más pequeña, pero tal vez este trae una variación así de grande. Y yo puedo pensar que está dentro de control la media de mi proceso en el tiempo, pero yo no estoy viendo la variación. Entonces, por eso es importante que también consideremos la gráfica de rangos o la gráfica de desviaciones. Son dos formas diferentes de medidas de dispersión. Una calcula los rangos de cada subgrupo y la otra calcula las desviaciones estándar de cada subgrupo. Ambas son igual de importantes, tanto la media del proceso como la variación del proceso a través del tiempo, ¿sí? Entonces, si esta nos medía solamente el promedio y eso era lo que ponía aquí, esta lo que va a hacer es medirnos cuánta dispersión tenía este subgrupo, cuánta dispersión. Si nosotros quisiéramos identificar qué subgrupo tuvo menos variación, menos dispersión, yo diría que el subgrupo 11 y el subgrupo 19, ¿sí? ¿Y cuál subgrupo tuvo mayor variación o dispersión? Pues fue el subgrupo 9. ¿Sale? Entonces, por eso es importante que nosotros consideremos las dos gráficas, porque si solo ponemos la gráfica de promedios, solamente estamos analizando la media del proceso a través del tiempo, ¿sí? Y si incluimos esta otra gráfica, entonces ya estamos analizando tanto tendencia central como dispersión en mi proceso. Entonces, por eso es importante. ¿Qué elementos adicionales, además de estos límites, debería tener mi gráfica? Una escala apropiada, nos referimos a esto. Estos datos tienen que tener una escala correcta, ¿sí?
donde incluya los límites de control y que estén, ahora sí que distribuidas de la forma correcta. Una secuencia de tiempo también. No puedo yo ir a la máquina y tomar 100 datos, medirlos y ya hacer mi gráfica de control porque no le estoy incluyendo una secuencia de tiempo. También debo de poder identificar en esta gráfica donde hay puntos fuera de control y obviamente si hay inestabilidad, porque de repente podemos ver que sí están todos los puntos dentro de control, pero hay algún tipo de inestabilidad o tendencias, por ejemplo, podríamos ver tendencias ascendentes o descendentes de 7 puntos, de 9 puntos o más, o también podría ser que de repente se quedaron más de 7 puntos o 6 puntos por arriba de la media o por debajo de la media. Normalmente estos puntos tendrían que estar oscilando alrededor de la media. De repente a lo mejor 2, 3 puntos se quedan abajo, pero después sube. Pero no que se queden 6 o 7 puntos o más por un lado o por el otro. Entonces, bueno, ahí va a depender qué tipo de análisis queremos hacer. Si queremos hacer que la gráfica se vuelva más sensible, aplicamos las 8 reglas del SPC. Si queremos que solamente identifique algunas tendencias o algunos patrones, pues solamente aplicamos las medidas o las reglas que sean necesarias. Y por último, deberíamos de tener una bitácora de eventos. Cada que ustedes tengan una situación donde a lo mejor un punto se salió de control o hay algún patrón extraño, tendríamos que registrarlo, ¿no? Cuando viene el auditor o cuando viene el cliente, no espera que todos los puntos estén dentro de control, porque eso sería casi imposible, ¿no? Si todo está perfecto y nunca hay un punto fuera de control, de repente se hace medio sospechoso, ¿no? Como si alguien estuviera alterando la información, ¿no? Entonces, en algún momento posiblemente nos va a salir un punto fuera de control o tal vez nos van a salir alguna de las 8 reglas que no se cumple. Cuando eso suceda, al menos esperan que hagamos dos cosas y es algo que vamos a ver en los ejercicios. La primera es el análisis de causa raíz, ¿sí? El análisis de causa es ¿por qué? ¿Por qué sucedió esa problemática? ¿Qué la ocasionó? ¿Cuál fue la causa? ¿Sí? Entonces tenemos que hacer nosotros el análisis de causa. Ese sería el primer punto, análisis de causa. Segundo, acción correctiva. ¿Sí? Ya identifiqué qué punto era. Vamos a suponer que es este, ¿no? Ahorita está bien, pero vamos a suponer que es ese. Bueno, subgrupo 9, fuera de control, y ya encontramos la razón. Por eso la recomendación es que sea en tiempo real, porque entonces yo podría identificar ahorita, ir a hacer la investigación y tal vez podría más fácil identificar cuál fue la causa. Porque si yo quiero hacer esta investigación y este problema ya pasó hace una semana o 5 días, va a estar muy complicado que haga bien mi investigación y que encuentre la causa. ¿Sí? Entonces, lo ideal sería que fuera en el momento irme al lugar de los hechos. Entonces, segunda cosa que debería yo de hacer es cuál van a ser las acciones correctivas. Ya encontré la causa, ya sé qué ocasionó esa problemática. Ahora, ¿qué voy a hacer como acciones de contención o acciones correctivas para que esta problemática no vuelva a ocurrir? Si a mí me dicen que, por ejemplo, fue un problema de la máquina porque se subió la presión que está ahí en los parámetros, entonces lo ideal sería que yo agregara algo en la máquina para que la próxima vez que se suba la presión, vamos a suponer que el problema fue porque la presión se subió arriba de 500 psi, ¿sí? Un dato, un valor que no debería de ser, sin embargo se subió la presión, ¿sí? Entonces ya sé que después de 500 voy a tener problemas y tal vez voy a encontrar el mismo problema que ya surgió. Entonces tal vez le pongo algún tipo de sensor o algún software o algo para que la próxima vez que, no sé, que se suba de 498 tal vez, a lo mejor ya hasta le pongo ahí un colchón, que se alerte la máquina o que se apague y que ya no siga fabricando piezas, ¿no? Eso sería una buena opción. O la otra sería, cada que se acerque a 498, que se haga un autoajuste y que empiece a bajar, a lo mejor era de 490, es donde debería
trabajar, pero esa vez se nos disparó. El punto es que si ya detecté cuál es la causa raíz, yo tengo que tomar acciones para que eso no vuelva a ocurrir. Y todo eso yo lo debería de dejar en una bitácora de eventos, que podría ser en electrónico, podría ser en papel. El punto es que todo eso que vaya ocurriendo en nuestro proceso nos va a ayudar a entender y a conocer mejor nuestro proceso. Eso nos va a servir como de lecciones aprendidas. La próxima vez que a mí me ocurra una situación así, yo voy a poder saber qué fue lo que hicimos la vez pasada y a lo mejor hasta se me va a facilitar entender qué hicimos, cómo lo solucionamos. Bueno, para los que se conectaron más tarde, eh, si tienen alguna duda, pueden escribirla en el chat para que podamos al final resolverlas, las dudas que tengan. Y bueno, eh, vamos nada más a ver una breve explicación de lo que son las gráficas de control y después nos vamos a ir a hacer unos ejercicios. Bueno, hace rato hablábamos de dos causas o dos tipos de variación que podemos encontrar en un proceso. Las causas comunes o aleatorias es la variación natural o variación esperada del proceso. Esto nos permite predecir eh, futuros eventos dentro de esos límites de control. Entonces, estas causas comunes simplemente tenemos que reducirlas si es que se puede, porque eso nos va a ayudar a tener una mejor capacidad del proceso, hablando de CP/CPK. Y lo ideal sería pues que las pudiéramos nosotros controlar y monitorear para asegurarnos que esas variaciones por causas comunes se mantengan dentro de control. Ahora, si nos vamos a lo contrario, que son las causas especiales o asignables, es la variación inusual, la que no se espera en el proceso que nosotros estamos analizando. Y esta variación, pues a veces puede llegar a venir de errores humanos o de errores que de repente las máquinas fallan o de materia prima o de alguna de las otras variables que veíamos anteriormente. Como por ejemplo, nosotros no esperábamos que hubiera una variación porque tal vez el manómetro de presión se dañó o tal vez la resistencia de la máquina tampoco está funcionando bien, se dañó y tal vez ya no alcanzó la temperatura que debía y eso nos ocasionó algo exagerado, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos nuestra gráfica de control y tuviéramos algo así y de repente nos sale un punto totalmente aislado o un dato atípico. Entonces ahí algo extraño, algo diferente, algo inusual, como dice aquí, ocurrió. Y ahí es donde nosotros tenemos que actuar, ¿sí? Encontrar la causa y asignar las acciones correctivas. Bueno, ese tipo de causas o variación por causas especiales se recomienda identificarlas y eliminarlas en la medida de lo posible. Muy bien, ahora sí, vamos a ver qué tipo de datos es el que queremos analizar. Normalmente en una industria nosotros podemos tener alguno de estos dos tipos de datos o incluso podemos tener los dos. Dependiendo del tipo de datos que tengamos, elegimos las gráficas. Por ejemplo, si ustedes tienen planes de implementar gráficas de control y saben que tienen datos continuos es que tengan datos variables o datos como estos, ¿no? Datos ya sean números enteros o decimales, algo que nos da números, ¿sí? O podrían tener datos discretos que solamente son por atributos, que puede ser algunas inspecciones que nosotros realizamos a través de los sentidos, ya sea de la vista, olfato, tacto, etcétera, donde podemos utilizar gauge pasa no pasa o solamente número de piezas malas en un lote o pruebas de algún producto si pasa o no y listo, ¿no? Entonces, en lo que nos vamos a enfocar es en estos dos tipos de datos. Vamos a empezar primero con variables y ya después vamos a ver algunos de atributos, que atributos es un poco menos común, sin embargo, se pueden realizar. Cuando hablamos de gráficas de control para datos variables, nosotros las gráficas que podríamos implementar son las de datos individuales o de individuales y rangos móviles, o también podría ser de promedios y rangos o promedios y desviaciones. Por ejemplo, si a mí me dicen
que quieren implementar gráficas de control en una línea de producción donde están tomando tal vez una pieza cada 2 horas y quieren implementar control estadístico. Entonces, si la variable de tiempo nosotros la estamos distribuyendo cada 2 horas, entonces yo diría que tendríamos que implementar una gráfica de individuales. ¿Por qué? Porque solamente tenemos un dato y ese dato nosotros lo estamos tomando cada 2 horas, ¿sí? Una pieza cada 2 horas. No hay otra opción. Yo no tengo un tamaño más grande de subgrupo, entonces la única opción es individuales o individuales y rangos móviles. Si me dicen que en una línea de producción están tomando 3 o 5 piezas cada 4 horas, ¿sí? Aquí vamos a suponer que son 5 piezas cada 4 horas. Entonces, como mi subgrupo es de 5, yo ahí podría agregar o implementar una gráfica de promedios y rangos. Esa sería la recomendación. ¿Por qué no debería de generar, perdón, gráficas individuales? Porque yo cada 4 horas estoy tomando un tamaño de subgrupo o estoy tomando 5 piezas. Entonces, como es por subgrupo, tendría yo solamente estas dos opciones. ¿Y por qué no tomar una de promedios y desviaciones? Bueno, la razón por la cual no se recomendaría que yo aplicara una de promedios y desviaciones es porque aquí, para promedios y desviaciones, se recomienda, de acuerdo al manual del SPC, que haya al menos 9 datos o el tamaño de subgrupo sea de 9, ¿sí? Entonces, por lo tanto, si tengo 8 o menos de 8 hasta 2, podría ser de 2 a 8 o de 3 a 5, 6, 7, yo debería, como recomendación, de aplicar gráficas de promedios y rangos, ¿sí? Si hubiera otra línea donde me dicen que toman 9, vamos a suponer que toman 10 piezas cada turno, entonces aquí sí podría yo hacer una de promedios y desviaciones. ¿Por qué? Porque el subgrupo ya cumple. Podrían ser 9, podrían ser 10, pero ahí sí aplicaría una de promedios y desviaciones. Estadísticamente, ¿por qué yo no debería de hacer una de promedios y desviaciones cuando tengo menos de 9 datos? Bueno, es simplemente porque como yo voy a utilizar desviaciones estándar, cuando calculo la desviación estándar con menos de 9 datos, pues no es un dato tan confiable. Entonces, por esa razón, ¿sí? Bueno, esa sería la recomendación para estas gráficas por variables. Ahora, si nos vamos con las gráficas por atributos, tenemos 4 gráficas. ¿Sí? Estas que veíamos acá de gráficas por variables, esas son las más comunes, ¿sí? No significa que sean las únicas, porque también hay otras gráficas diferentes. Hay gráficas especiales, incluso hay unas gráficas de medianas, pero esas es muy poco común que se utilicen. Cuando hablamos de gráficas de atributos, y estas es en las que también queremos por ahí enfocarnos un poco en revisar, es que tenemos gráficas de proporción. La gráfica P, por ejemplo, es una gráfica de proporción no conforme, ¿sí? Cuando utilizamos gráficas de atributos, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, líneas problemáticas donde tal vez había demasiados defectos, hicimos mejoras, corregimos, ajustamos, optimizamos y aún así nos siguen saliendo defectos. Por más que le intentamos, ya no podemos hacer mucho porque tal vez el proceso es especial o tal vez el proceso es un poco artesanal. Entonces la gente es complicado que controle la forma de ensamble o el método de la operación. Entonces, por lo tanto, pues ya sabemos que vamos a tener defectos, ¿sí? Vamos a suponer que ya hicimos todo lo que podíamos y ya vimos que vamos a tener entre 5 y, no sé, 12 defectos. Aproximadamente eso es lo que normalmente sale, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ya sabemos que es así, que vamos a tener que vivir con el problema, entonces, pues ahora nada más asegúrate que esos 5 a 12 defectos se mantengan dentro de control, ¿sí? Que de repente suban, bajen, pero que se mantengan dentro de control. Que no vaya a pasar que un día se nos dispara, ¿no? Y que de repente en lugar de 12
Aquí salieron 60 defectos. Eso ya no es normal. Lo más lógico es que entre 5 y 12, tal vez 13 o máximo 14, pero hay que ahí se mantengan los defectos. Eso a mí no me genera ningún foco de alerta. A partir de que un día pasa algo como esto, entonces yo digo, oye, espérate, algo extraño pasó aquí, ¿sí? Y si yo lo detecto en el momento y estos eran muestreos por cada turno, y yo sé que esto pasó en el primer turno, entonces yo tengo toda la oportunidad de analizar qué fue lo que pasó en el primer turno, porque salieron 60 defectos y nada más, lo máximo que llegamos a encontrar eran 12. Y aquí seguramente ya no salimos de objetivo. Entonces, ya haciendo la investigación y todo, suponiendo que a lo mejor esto fue por una persona nueva, una persona de nuevo ingreso que dejaron en esa operación, medio le explicaron cómo hacer el ensamble y vieron que hizo dos o tres piezas más o menos bien y dijeron, ah, pues ya está listo, vámonos, ahí lo dejamos, ¿no? Y ya al final de turno, cuando se dieron cuenta que había tantas piezas defectuosas, pues ya no pudimos hacer mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque no había nadie que analizara o revisara su proceso y suponiendo que esa ya era la última operación y ya lo siguiente era empacar y de esto por ahí lo detectamos en las inspecciones, bueno, tendríamos que ver qué fue lo que pasó porque esa persona nueva se dejó sin asegurarse que realmente ya estaba capacitada para estar en esa operación. Entonces, no vamos a decir que es culpa del operador, tendríamos que ver si es un problema en el procedimiento, porque a lo mejor el procedimiento no tiene ahí la- claramente que donde indique que las personas de nuevo ingreso jamás se deben de dejar solas y que al menos debería estar alguien con esa persona todo un turno o dos turnos, qué sé yo, y ya una vez veamos que todo está bien, tal vez nos va a tocar simplemente ya no estar con la persona, pero estar en la siguiente operación o en el siguiente paso y de repente estar monitoreando las piezas que ya está ensamblando, no sé, una falla en el procedimiento, qué sé yo. Pero bueno, esa podría ser una aplicación de en qué momento nosotros podríamos aplicar gráficas de atributos. Y para eso nosotros tenemos dos opciones. Tenemos la gráfica P o la gráfica NP que nos van a ayudar a saber de N cantidad de piezas que inspeccionamos, cuántas piezas fueron rechazadas o piezas no conformes, ¿sí? Ese sería el objetivo de estas dos gráficas, piezas no conformes. Y después tenemos la gráfica U y la gráfica C. Una de ellas es número de defectos por unidad, es como una proporción también igual que esta, pero estamos hablando de defectos, ya no estamos hablando de partes. Aquí solamente, por ejemplo, sabíamos que tal vez 500 piezas, probablemente me salieron 13 piezas rechazadas, ¿no? Ya sabemos. Y para sacar la proporción, simplemente divido 13 entre 500 y ahí me da la proporción. ¿Sí? Para la gráfica NP, directamente me da el número de partes no conforme. Aquí ya no se calcula proporción, simplemente cuántas piezas salieron malas y eso es lo que se grafica. De este lado, nos enfocamos en los defectos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, una pieza podría tener 3 defectos, 2 defectos, o más, o uno, o nada, ¿no? Pero entonces aquí nos enfocamos a número de defectos por unidad, que podría ser algo así como proporción de defectos, y acá número de defectos. ¿Sí? Acá contabilizamos defectos y acá no nos interesan los defectos, solamente decimos la pieza está rechazada o está aceptada y hasta ahí. ¿Sale? Y de aquí salen dos términos. Bueno, este es como el resumen. Nos dice que, por ejemplo, la gráfica P nos analiza el porcentaje de partes defectuosas. La NP, número de partes. Lo único que cambia es que acá es como el porcentaje de la proporción y aquí es directamente el número de partes defectuosas por subgrupo. Y acá la gráfica U, porcentaje de defectos y la gráfica C, número de defectos por subgrupo. ¿Sí? Por aquí abajito de cada una de las que vimos, nos dicen qué casos podríamos nosotros utilizar cada una. Por ejemplo, de estas dos ya sabemos que tiene que ver con partes no conformes. Pero aquí nos dice, por ejemplo, la gráfica P, que la muestra puede ser constante o puede variar. ¿A qué nos referimos
con la muestra constante y que varía? Bueno, nos referimos a que cuando la muestra es constante, vamos a suponer que nos llegan a diario cajas de 500 piezas, ¿no? Y cada caja nosotros la tenemos que inspeccionar, pero siempre nos llegan de 500. Siempre, siempre abrimos una caja de 500 y de ahí registramos si nos salieron 9 defectos, si de esta nos salieron 7, tal vez de esta 11, y así sucesivamente, pero en todos los casos el tamaño de la muestra o del lote es de 500. Esto es una muestra constante, ¿sí? Y cuando nosotros decimos que la muestra varía, vamos a suponer que este es otro número de parte y que hay ocasiones en que sí nos llegan de 500 unas cajas, pero hay ocasiones en que no se completan y solamente nos mandan 480 y hay ocasiones en que nos mandan 510 y así sucesivamente, pero hay ocasiones en que sí, puede ser que coincidan, pero a veces vienen de diferentes cantidades y aún así nosotros tenemos que abrirlas y revisar y tal vez de aquí sacamos las cantidades de defectos que nosotros encontramos. Esto sería un ejemplo de cuando la muestra varía, ¿sale? Entonces, lo que nos dice aquí, por ejemplo, que la gráfica P nosotros la podemos utilizar en cualquiera de los dos casos, cuando es constante y cuando varía, ¿sí? Aquí cuando la muestra varía. Y, por ejemplo, la gráfica NP nos dice que se requiere un tamaño de subgrupo constante. ¿Qué significa? Que si yo tengo muestras de este tipo, yo no podría aplicar una gráfica NP. ¿Por qué? Porque se debe de hacer solamente cuando la muestra es constante, como aquí, ¿sale? Entonces solo tengo esta opción. Y lo mismo pasa aquí en la gráfica U y gráfica C. Ya sabemos que ambas nos identifican defectos, solo que una es en proporción y otra es en cantidad de defectos. ¿Cuál de las dos o en qué momento aplicamos? Pues la U puede ser cuando la muestra es constante o cuando varía, ¿sí? Cualquiera de las dos, pero la gráfica C solamente podemos usarla cuando la muestra es constante y listo. Ya con eso ya podemos tener una buena idea de en qué momento usar una y en qué momento usar otra. Y, por ejemplo, cuando nosotros queremos realizar cualquiera de las dos, pues bueno, aquí tenemos los tipos de distribución, pero bueno, vamos a irnos a los ejercicios para que entendamos un poco mejor esto que estuvimos mencionando. Y tal vez podríamos empezar con las gráficas de variables, ¿no? Datos variables. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, datos individuales que los estuvimos tomando por día, ¿no? Por ejemplo, del 12 de noviembre, 13, 14 y así sucesivamente. Estuvimos inspeccionando en algún número de parte y aquí están los resultados que nos dio cada día, ¿sí? Tomábamos una pieza del proceso, la medíamos y registrábamos el valor y aquí están los datos. Si nosotros queremos hacer gráficas de control por datos individuales, tendríamos que irnos en esta opción, estadística, gráficas de control para datos individuales, y aquí es donde tenemos las dos opciones. Gráficas de individuales solamente nos va a analizar cada dato individualmente, pero solamente será una sola gráfica, ¿no? Si yo le doy aquí OK, nos va a generar esta gráfica, ¿sí? Pero solamente es la gráfica de datos individuales. Si yo le quiero incluir la gráfica de rangos móviles, entonces yo tendría que ir y realizar esta que está aquí arriba, que es IMR, como estos datos. Y de hecho, podría yo activar aquí en esta opción, están aquí donde dice test, están las reglas del SPC. Por default viene la regla 1, ¿sí? Son 8 reglas las que trae el SPC, que se recomienda que se apliquen las que haga sentido que se pueda cumplir, dependiendo de qué proceso voy a analizar. Tengo que primero identificar si puedo cumplir con todas estas reglas o tal vez solamente activo algunas de ellas, no sé, las que crea que sí podría cumplir o podría aplicarlas todas. Si yo aplico todas, mi gráfica se va a volver mucho más sensible a detectar las causas especiales.
Sin embargo, eso puede también ocasionar que como es tan sensible, por ahí me confunda con un tema de sobreajuste o alguna otra cosa y eso pudiera afectar, ¿sí? Entonces, puedo activar todas o nada más las que haga sentido, porque mi proceso sí puede cumplirlas. Vamos a suponer que en este caso se aplican todas, ¿no? Hacemos nuestro análisis y como aquí aplicamos las reglas del SPC, ¿cuál va a ser la forma en que yo identifique que mi proceso está dentro de control y cumple con todas las reglas del SPC? Pues que todos los puntitos me van a salir de color azul, ¿sí? En ambos casos. Si alguna de estas reglas no se hubiera cumplido, cualquiera de estos puntitos que hubiera sido el que ocasionó esa problemática, pues nos hubiera salido en lugar de un círculo azul, hubiera salido un cuadrito rojo y abajo el número de la regla que no se cumplió, que puede ser la 1 hasta la 8. Entonces, en este caso yo digo que mi proceso es estable, ¿sí? Es un proceso en control. Nosotros podemos ver que aquí esta es la gráfica solamente de datos individuales y de este lado tenemos la gráfica de individuales y rangos móviles, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Pues el dato actual lo compara con el anterior y luego el siguiente dato actual contra el anterior y así sucesivamente y de ahí sale esta gráfica. Por eso son rangos móviles. Muy bien, aquí tenemos otro ejemplo. Digo, y ahorita lo vamos a ver solo con Minitab, luego lo vemos con software. Aquí tenemos, por ejemplo, una gráfica de promedios y rangos, que ya dijimos que si tenemos subgrupos de 3 a 5 o hasta 8, podríamos nosotros aplicar esta regla, ¿sí? Si tenemos subgrupos de 9, de 10 o más, podríamos hacer la de promedios y desviaciones. Pero bueno, ahorita los subgrupos son de 5. Del día 6 de abril, por ejemplo, se tomaron 5 piezas, se midieron y aquí están los datos. Luego del día 7 otras 5 piezas se midieron y ahí están los datos y así sucesivamente hasta obtener toda esta información. Una recomendación, por ejemplo, aquí para las gráficas de control eh, por variables, de acuerdo al manual MCA, perdón, SPC, la recomendación para que yo haga un buen estudio de estabilidad en mis procesos o incluso en mis sistemas de medición es que yo tome, por ejemplo, 20 subgrupos de tamaño 5 o 25 subgrupos de tamaño 4 o 100 datos individuales, ¿sí? Si yo tengo menos de 100 datos individuales o menos de 20 subgrupos de 5 o menos de 25 de 4, pues voy a obtener información, pero esa información no es tan, sobre todo cuando quiero yo calcular los límites de control. Si yo lo hago con menos de esto, no va a ser un dato tan confiable. Al final, si ustedes multiplican 20 subgrupos por 5, les van a dar 100 datos. O 25 por 4 les van a dar 100. A partir de 100, yo ya puedo hacer un buen estudio de estabilidad de mi proceso o de mi sistema de medición. Entonces, por esa razón, aquí tenemos, de hecho tenemos 125. Entonces tenemos 25 subgrupos de tamaño 5. Está bien, pude haberlo hecho solamente con 100. O sea, 20 subgrupos de 5. Pero si le ponen más datos, no hay problema. Entonces, para hacer una de promedios y rangos, pues simplemente me voy aquí, donde dice gráficas de control, pero ahora para subgrupos, promedios y rangos, selecciono los datos que están en la columna 2, le pongo el tamaño del subgrupo, que en este caso es de 5, o puedo poner la columna. Y también aquí puedo activar las reglas del SPC, ya sea que yo solo active algunas de ellas, las que crea convenientes, o que me vaya aquí y le diga que ejecute todas las reglas y las activa todas. Yo le doy OK, OK, y aquí nos da, voy a quitar esta, aquí nos da nuestra gráfica de control por promedios y rangos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Calculamos en el tiempo o analizamos en el tiempo
la media de mi proceso, cómo es que se comportó, perdón, durante estos 25 subgrupos, que al final fueron tomados por día. Entonces aquí tengo un proceso que se monitoreó durante 25 días y esta es su media a través de esos 25 días. Pero también tenemos la dispersión, ¿sí? Tenemos aquí en la gráfica de rangos cómo es que se comportó la dispersión de ese número de parte durante esos 25 días. Y aquí podemos ver claramente, cuando nosotros activamos las reglas del SPC, podemos ver aquí con un cuadrito rojo que ese punto no cumplió, o ese subgrupo, que es el 16, no cumplió con la regla 1. ¿Por qué? Porque la regla 1 dice que cuando estamos a más de 3 desviaciones estándar alejados de la media, ya sea por arriba o por abajo, estamos mal, no estamos cumpliendo la regla 1 que tiene que ver con los límites de control. Aquí estamos fuera de control, tendríamos que analizar qué pasó ese día. Afortunadamente aquí tenemos las fechas, entonces podríamos nosotros buscar cuál subgrupo era y ya entonces podríamos nosotros investigar, ¿sí? Este subgrupo 16, ¿qué fue lo que ocasionó que se saliera de control? ¿Sí? Entonces aquí es un ejemplo muy claro que yo tendría que tener una bitácora donde voy a poner que el subgrupo 16 salió por arriba del límite superior en la gráfica de rangos y hicimos el análisis de causa, detectamos qué fue lo que lo ocasionó, luego tomamos acciones y listo. Esto se va a quedar ahí en el histórico para cuando venga el auditor IATF o de cualquier otro, pues que yo pueda explicarle qué sucedió este día con ese dato. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros vayamos documentando qué es lo que sucede. ¿Cuál de las dos gráficas es más importante? Pues las dos. Tanto nos interesa que la media de mi proceso se mantenga estable en el tiempo dentro de control, como también me interesa que la variación de mi proceso se mantenga también estable y dentro de control. ¿Sí? Y por último tenemos la gráfica de desviaciones estándar, que es lo mismo, simplemente ahora nos vamos a la opción de desviaciones estándar y solamente recordar que para una gráfica de promedios y desviaciones se recomienda que al menos haya subgrupos de tamaño 9. Es decir, que tal vez yo vaya cada turno, cada 4 horas y tome 9 piezas, las mida y registre el valor. De igual manera, puedo también activar todas o solo unas reglas del SPC y listo. Podemos obtener nuestra gráfica de control, que en este caso podemos observar que no hay ningún punto fuera de control ni algún signo de inestabilidad. Eso es lo que esperaríamos nosotros en nuestros procesos. ¿Cuál es la diferencia de esta a la anterior? Pues que esta gráfica, lo que nosotros calculamos aquí es la desviación estándar en esta última y en la anterior calculábamos la dispersión del proceso, la calculábamos con rango. Esa es la única diferencia. Son dos formas de medir la dispersión, pero al final de cuentas la intención es medir la variación del proceso. Ok, entonces vimos que en la anterior esta regla no se cumplía, incluso aquí nos hace un resumen, nos dice que la prueba 1 está por arriba a más de 3 desviaciones estándar de la línea central y que el punto o el subgrupo que falló es el 16. En esta de promedios y desviaciones, como no hay nada extraño, se ve que todo está estable, entonces aquí no pone nada ni nos marca en rojo nada, ¿no? Ok, esto estamos analizando información de ejercicios que tenemos aquí. Ahora, si nosotros esto lo quisiéramos ver ya de una forma más práctica, nosotros podríamos utilizar, hay muchas opciones como mencionaba al inicio, ¿no? Pero, por ejemplo, podría ser alguno de estos softwares. Este software que tengo aquí se llama QC Gauge, que es para recolección de datos, que puede ser datos recolectados a partir de equipos manuales, que podrían ser micrómetros, indicadores, calibradores, dependiendo de qué característica nosotros podríamos conectar a alguno de estos equipos. Bueno,
voy a conectar ahorita a un equipo, nada más para hacer el ejercicio. Y les comento, bueno, voy a desconectar el sonido, me dicen si no se escucha bien. Si quieren pueden poner ahí en los comentarios si se escucha, si se sigue escuchando bien o no el audio. Y les voy a mostrar aquí brevemente. Bueno, les voy a mostrar aquí que tengo un calibrador conectado a la computadora y aquí tengo una pieza que podría ser como la pieza que necesitamos medir. Y bueno, en la parte de aquí abajo yo tengo ya un programita que se genera en este software para que podamos nosotros hacer la medición. ¿Sí se escucha bien? Muchas gracias, Alejandro. Bueno, este otro software que tengo acá que se llama QC Calc, en cuanto yo termino de medir la pieza, los datos se pasan de este lado y este software es un software de análisis. Lo que va a hacer es analizar la información en tiempo real y si algo está mal, de hecho aquí ya están activadas la detección de tendencias, donde yo configuré que si un dato sale fuera de control o fuera de especificación, o si no cumple la regla 2 o la 3, las que haya activado, me va a enviar un correo, ¿sí? Y me va a decir qué regla fue la que no se cumplió, pero en el momento, ¿no? Entonces, y de hecho por aquí puse un ejemplo donde la recolección la podemos llevar a detalle, donde por ejemplo yo doy un clic y me puede llevar a un video, ¿no? Yo le puedo adjuntar un video donde ahí está el método de cómo podría yo medir la pieza. ¿Sí? Si, por ejemplo, ustedes tienen un método de medición o una pieza que está muy complicada a medir y de repente la gente mide de una forma y luego el segundo turno mide de otra y luego viene la del tercero y esta podríamos decir que es una forma de estandarizar. Sí, porque ahí está claro cómo es que se mide y, por ejemplo, si alguien tuviera duda, pues antes de empezar a medir le va a aparecer el video. Esto es opcional. Podemos hacer que cuando yo dé clic el video se despliegue y se muestre o solamente tenerlo ahí disponible por en caso de que alguien quiera usarlo para consulta, ¿no? Bueno, yo aquí tengo opciones para ponerle etiquetas las que necesite. Yo aquí solo puse máquina, puse el número de molde y aquí pongo el operador, ¿no? Para saber quién la midió. Y aquí me dice que yo tengo que medir 3 características, el largo de la pieza, el ancho y la altura. Como ya vi el video, para mí es muy fácil entender que simplemente debo de tomar la primera lectura, por ejemplo, y solamente le doy un clic, luego tomo el ancho de la pieza, doy otro clic y luego tomo la altura y doy otro clic y listo. Me tardé menos de 30 segundos y yo ya tengo los datos aquí. ¿Sí? Entonces, esa sería una forma práctica de recolectar los datos y que yo puedo utilizar ya sea instrucciones, ya sea videos, a lo mejor puedo usar un PowerPoint, un Word, lo que crea más conveniente que me ayude a explicarle a las personas cómo es que deberían de medir. Y lo de medir, pues es sencillo, ¿no? Solo necesitamos, ¿se pueden conectar los dispositivos? Sí, se pueden conectar con cable, como los tengo yo aquí. Ahorita es cable, pero podría ser a través de Bluetooth. Lo único que tendría que es conectar ya sea un U-Wave, que es el de mi Tutoyo, o podría conectar algún microreach, que es alguna de las otras opciones, y solamente se conecta el transmisor y yo podría estar midiendo a 5 o 10 metros de distancia. De hecho, las de microreach tienen un alcance como de 30 metros y las de U-Wave me parece también como 20 metros, algo así, pero sí, sí se puede, sí se podría. Ok, bueno, ahí están los datos. Entonces, como aquí no detectó nada extraño, de hecho aquí están,
aquí están los límites de especificación y estas 3 líneas punteadas que están aquí son los límites de control. ¿Sí? Límite superior, límite inferior. Y esta línea punteada que está un poquito más amarillita, ese es el promedio de promedios. Y esta línea verde que está más definida es el nominal de la especificación. Que ya dijimos que eso no tiene nada que ver con los límites de control. Sí, de hecho, nosotros distribuimos estos dos softwares y tenemos clientes que utilizan equipos de la marca MAR, que esos ya traen un sistema para conexión inalámbrica totalmente y manejan algo así como radiofrecuencias, como dice Fer, o algo así tipo Bluetooth, que al parecer no es Bluetooth como tal, pero de esa forma se conectan y se evitan tener que estar colocando cables y todo eso, ¿no? Sobre todo por la seguridad. Pero bueno, mientras que yo no envíe un dato que se salga de estos límites, no pasa nada. Voy a abrir este otro número de parte y yo los datos los puedo ingresar a través de un equipo conectado vía Bluetooth o alámbricamente, como sea, o si por ejemplo yo tengo un equipo que está demasiado, porque incluso podría conectar RS-232, ¿no? Pero si es un equipo que está demasiado antiguo y no hay forma de sacar los datos, pues yo podría ingresar los datos con el teclado, como lo estoy haciendo ahorita, ¿no? 18.09. Estoy enviando datos así al azar. En cuanto llega el dato, si se dan cuenta, aquí está generando un correo, porque aquí lo que me está diciendo, como yo activé las alertas cuando el CP o el CPK están menores a 1.33 o a 1.67, como en este caso, me manda una alerta. Esto es lo que me llega al correo. ¿Sí? Aquí me aparece, me pone aquí el número de parte y, por ejemplo, la característica 2, que es el espesor, me pone aquí todos los datos que están involucrados en este cálculo de PPK que nos da 1, como es menor a 1.33, y aquí me dice por qué se hizo el análisis de tendencia. Me dice que por un problema de CPK, por un problema de CP. ¿Sí? Y me está considerando los últimos 30 datos. Yo le puedo decir que me considere los últimos 100, los últimos 200, los últimos N datos. ¿Sí? Y aquí me dice que es subgrupos individuales y todo lo demás, ¿no? Y también me dice que hay 2 puntos que están fuera de especificación y es correcto. Estos 2 datos, bueno, los 2 datos que está considerando están fuera, porque hasta aquí son los 30, ¿sí? Si yo le hubiera incluido 50, me estaría diciendo que hay 4 fuera, ¿no? Pero bueno, así es como funciona. Ahora, suponiendo que ustedes quieren llevar el control de causas y acciones correctivas, por aquí se puede hacer y voy a desactivar para que se pueda ver bien, ¿no? Entonces, ustedes aquí pueden tener puntos fuera de especificación, ¿sí? Y ustedes pueden asignar causas y acciones, ¿no? Por ejemplo, aquí yo ya asigné causas y acciones, pero vamos a suponer que yo quiero asignar una causa, simplemente me posiciono sobre ese puntito, ¿sí? Suponiendo que fuera solo este el que salió mal, simplemente yo le doy clic derecho y aquí yo asigno las causas, ¿sí? Y yo puedo tener aquí mis causas, las que normalmente me afectan, o puedo agregar una causa nueva, porque tal vez es algo que no nos había pasado en ninguna máquina. Pero vamos a suponer que este problema fue por la presión baja, ¿no? Eso nos ocasiona ese punto fuera de especificación. Yo le doy OK y listo. Ya se asignó la causa de presión baja. Solo que yo ya le había puesto otra causa de pieza sucia y todo. Si yo quisiera asignar ahora las acciones correctivas que se tomaron para eliminar esa causa, simplemente vamos a decir que agregamos un control a la presión, que pudo haber sido un sensor o una torreta, una alarma o algo que nos ayuda a que la próxima vez que se suba esa presión nos alerte y ya no deje que la máquina siga fabricando piezas fuera de control. Entonces yo asigno esa causa, esa acción, perdón,
y le doy OK, ¿sí? Entonces ya aquí tengo la causa que fue por la presión y la acción que fue con implementar un control en la presión. Si me aparecen dos causas y dos acciones en la parte de abajo, justamente porque yo ya le había asignado una. Si no, estaría solamente estas dos cosas que acabo de asignar. Entonces, ya no tendrían que preocuparse de que la bitácora en papel y todo esto, porque desde aquí podrían hacerlo, ¿no? Y se pueden hacer filtros. Aquí, si se dan cuenta, se puede calcular el PPK, ¿sí? Se puede calcular CPK, cualquiera de los estadísticos que necesiten que se muestre aquí en mostrar cálculos. Pueden ser promedios, PP, CP, CPK, CPM, CR, rango, sigma, todo lo que ustedes quieran mostrar. Yo ahorita lo tengo configurado para que sea el CPK, perdón, PPK, pero yo lo puedo cambiar a CPK. ¿Sí? Bueno, esa sería una forma de automatizar esto, ¿no? Para que tenga un sistema de alerta en tiempo real. Ah, ok. Déjenme, perdón, activo el audio. Conecté el audífono, no sé si ahí se escucha mejor. ¿Sí? Me dicen si se escucha mejor o si se escucha igual, por favor. Ah, ok, muchas gracias, Alejandro. Ok, entonces esto es en cuanto a gráficas de control por variables. Ahora, si nosotros quisiéramos irnos a las gráficas de control por atributos, entonces tendríamos que hacer algo un poquito diferente, porque ahora tendríamos que ingresar datos de atributos, ¿no? Entonces, por aquí mencionaba hace un rato que para gráficas de atributos nosotros tenemos eh, dos distribuciones, ¿no? Que es la binomial y que es la Poisson o Poisson, como le quieran llamar. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos la distribución binomial, es cuando tenemos solamente dos categorías, ¿no? Pieza buena, pieza mala. Pasa, no pasa. Ahí nosotros utilizamos distribución binomial y también viene esa opción en Minitab. O, por ejemplo, cuando nosotros eh, queremos saber la cantidad de defectos o cantidad de eventos, eh, frecuencias de conteos en una pieza, pues ahí es donde utilizamos la distribución Poisson. Y entonces cuando queremos hacer una gráfica PINP es cuando usamos distribución binomial, cuando solamente queremos saber si pasa o no pasa la pieza, y la gráfica U y gráfica C cuando queremos saber la cantidad de defectos en una pieza, ¿no? Puede ser cantidad de defectos o, por ejemplo, podría ser cantidad de puntos negros dentro de una pulgada cuadrada en una pieza. O puede ser cantidad de defectos en un metro de tela o en un metro de tubos corrugados que a lo mejor usamos para arneses, qué sé yo. Ahí tendríamos que ver cuál es la aplicación. Ahora, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a recolección de datos por atributos y nosotros utilizamos ese tipo de distribuciones, ok, suponiendo que aquí tenemos 4 números de parte y nosotros necesitamos tomar muestras, ¿no? Vamos a ver por ejemplo, el número de parte A. El número de parte A, lo que tenemos aquí, suponiendo que en una línea de producción, cada hora se toman cuatro piezas y se inspeccionan. Aquí simplemente ya definimos que son cuatro piezas y podemos decir que es del nido tal, el operador tal, y nosotros vamos a poder registrar la cantidad de defectos que nos haya salido, por ejemplo, de rayas. Vamos a suponer que aquí de esas 4 muestras, pues nos salieron 2 defectos de raya y, por ejemplo, el diámetro lo estamos evaluando con un gauge go no go, pasa no pasa. Y vamos a suponer que del diámetro solamente nos salió uno mal y de espesor nos salieron 0 defectos, ¿sí? Nosotros le damos finish y los datos se envían.
se envían directamente al QC Calc. Y aquí tenemos otro software que se llama QC Calc SPC, que es donde nosotros vamos a poder hacer todos los análisis que queramos respecto a las gráficas de atributos, ¿sí? Y en este caso, nosotros lo que vamos a encontrar es algo como esto. Sí, aquí está. Aquí está el tamaño de la muestra. Son 3 características. ¿Sí? Podemos hacer una combinación de dimensionales con gauge pasa no pasa y alguno de apariencia, como en este caso. Aquí están los nidos, quién inspeccionó, si es que hemos asignado causas o acciones. Y bueno, ahí están los datos. ¿Qué podríamos hacer aquí? Como la muestra es constante y estamos hablando nada más de piezas defectuosas, podríamos nosotros irnos aquí a reporte y aquí están las 4 opciones. ¿Qué podríamos hacer aquí? Podríamos hacer una gráfica P o una gráfica NP. ¿Por qué? Porque la muestra es constante, así que cualquiera de las dos gráficas está bien. Vamos a hacer ahorita, vamos a suponer que hacemos una gráfica P y aquí nosotros seleccionamos de qué características. Si solamente quisiéramos hacerla del diámetro o del espesor o de rayas, podríamos hacerla, pero en este caso vamos a hacerla de las 3 características. ¿Sí? El software rápidamente hace la gráfica, ¿sí? Es la primera gráfica, la segunda y la tercera. Ahí está. Esas son las gráficas. Y yo puedo imprimir este reporte o lo puedo enviar por correo o puedo hacer muchas cosas con estos datos. Aquí me está generando mi reporte, por ejemplo, de esta gráfica que es de rayas. Me hizo mi gráfica P. Aquí están sus datos. Me dice que todo está dentro de control. Y aquí están los datos, ¿no? Número de subgrupos, 36. Cantidad de defectos, total de partes, el defectivo, pero aquí tenemos los límites de control, el mínimo y el máximo, ¿sí? Menos 31 a 117.32. Y aquí están los datos pues ahora sí que el raw data de todo lo que se consideró para este análisis. Aquí están los 36 subgrupos y aquí está el porcentaje. Porque acuérdense que la gráfica P es proporción. Entonces, por lo tanto, todo esto se convierte en proporción y ahí está la información. Muy, muy rápidamente la podemos nosotros analizar. ¿Sí? Ese sería un ejemplo. ¿Sí? Ahora, si nosotros quisiéramos, vamos a ir con el subgrupo 2, porque en este caso dijimos que la muestra es de 4, ¿no? Pero si tenemos ya un lote más grande y nosotros queremos, por ejemplo, un lote de 132 y nosotros queremos cargar los defectos que encontramos, o sea, la cantidad total de defectos que encontramos después de inspeccionar esas 132 piezas, pues podríamos registrarlos, ¿no? Le damos finish, se envía nuevamente al QC Calc y después nosotros ya deberíamos de tener los datos aquí. Es el número de parte B y aquí está, ¿no? Aquí nos dice que estos son los datos que registramos y de igual manera, pues ya aquí nosotros podríamos hacer una gráfica NP, que esta es con datos muestras constantes. Por ejemplo, aquí yo genero mi gráfica NP, le digo que el subgrupo era de 132 y listo, me genera mis gráficas, ¿sí? Para los datos que yo estoy analizando, ¿sí? Y tengo otra manera de recolectar los datos. Si me voy, por ejemplo, a este número de parte D, tengo una muestra variable. Esta podría ser a lo mejor que me llegaron una caja con 5 piezas, que son las que voy a inspeccionar, ¿sí? Y yo aquí pongo todos los datos, toda la información. Y si me voy aquí, esta sería otra forma de recolectar datos. Me dice, bueno, tú vas a inspeccionar 5 piezas. La uno es la que ahorita voy a inspeccionar. O sea, la pieza número 1, ¿cómo estuvieron los defectos? ¿Estaba bien o está rechazada? Vamos a suponer que esta estaba bien. ¿El diámetro cómo estaba? ¿Tenía un defecto o no tenía nada? ¿Sí? Vamos a suponer que aquí estamos haciendo una gráfica U.
Sí, porque es la única que podemos... Aquí lo que estamos contabilizando son la cantidad de defectos. Yo aquí le puse, vamos a suponer que 2. Y del espesor, ¿cuántos defectos tenía? Vamos a suponer que 1. Le doy a agregar y listo. Regresamos otra vez. Ahora la pieza 2, ¿cómo estaba? En cuanto a rayas, vamos a suponer que estaba mal. El diámetro estaba mal. El espesor no tenía ningún defecto, lo dejamos así. Siguiente pieza, que es la 3, 0 defectos, un defecto, 0 defectos. La pieza 4, 0 defectos, un defecto. Esta estaba bien. Esta es la pieza 5. Vamos a suponer que aquí ya 2 defectos y 0 defectos. Y me dice todas las partes fueron inspeccionadas. Le doy a aceptar y listo. Se envían los datos a QC Calc y por lo tanto yo ya debería de tener los datos aquí. Sí, yo aquí le puse que era de tamaño 5. Aquí si se dan cuenta la muestra varía. Como aquí la muestra varía, y de hecho son pocos datos, nada más como ejemplo, podríamos nosotros hacer una gráfica U, porque la C necesita que la muestra sea constante. ¿Sí? Entonces yo le doy aquí generar. ¿Sí? Si ustedes han hecho gráficas de control en Minitab por atributos, se van a dar cuenta que cuando la muestra varía, se hacen como tipo escaloncito los límites. Pero bueno, ahí está. Este sería un ejemplo de cómo hacer una gráfica U cuando la muestra varía y cómo estaría, ¿no? Aquí me dice que fueron 5 subgrupos. Aquí están el tamaño y aquí están los datos, ¿no? Partes no conformes y todo esto. ¿Sí? Hasta aquí podríamos entender que esto está muy sencillo cuando nosotros recolectamos datos en algo así como esto, ¿no? Podemos configurarlo de diferentes maneras. Muy bien. Ya nada más por último, para concluir, les explico brevemente que en Minitab nosotros podríamos hacer también estas gráficas, solo que tendríamos que primero extraer la información del software y luego meterla a Minitab y ya aquí nosotros podríamos hacer las gráficas. Sería un poquito más laborioso, sin embargo se puede hacer. Yo aquí puedo hacer una gráfica P, por ejemplo. Aquí donde estuvimos haciendo las gráficas, hay gráficas por atributos, gráfica P. Aquí puedo yo poner los defectos que se encontraron y acá puedo poner el tamaño de subgrupos, que en este caso están en la columna 1. Y también yo puedo activar las reglas del SPC. ¿Sí? Puedo activar, de hecho, para datos de atributos, como son datos discretos, pues aquí no aplican 8 reglas, solamente 4. Y de esas 4, pues hay que ver si mi proceso podría cumplir con ellas o solamente algunas. ¿Sí? Yo en este caso las voy a aplicar las 4. Voy a crear mi gráfica de control y aquí está. Me dice que es una gráfica P y veo que aquí hay un punto que se salió fuera de control en el subgrupo 14. ¿Por qué sería? Yo podría revisar los datos y en el subgrupo 14 me doy cuenta que hay 35 defectos encontrados o piezas rechazadas, podríamos decir. ¿Sí? Aquí debería de decir piezas defectuosas. O rechazadas. ¿Sí? Porque aquí lo que estamos identificando son piezas rechazadas. Entonces, de la primera muestra yo tomé un lote de 500 y rechacé 13 piezas, independientemente de la cantidad de defectos que tuviera cada una. Luego de 500 salieron 15 y así sucesivamente. ¿Sale? Aquí me da la opción de que yo actualice esta gráfica ya con el nombre que le acabo de incluir. ¿Sí? Pero bueno, aquí el punto es que en el subgrupo 14 me salieron demasiados defectos. Por eso aquí me alertó. Tal vez yo traía un promedio, no sé, de 15 defectos y de repente aquí me salen 35, un poco más del doble, pues eso es una alerta, ¿no?
Ok, entonces ya vimos que aquí yo debería de hacer un análisis y tomar acciones correctivas. Si nos vamos a una gráfica NP, vemos que aquí los datos también son constantes. Eso como quiera ya lo vimos. Lo único que tendríamos que hacer aquí es irnos ahora a la gráfica NP, efectos, tamaño de muestra, las reglas y listo. ¿Sí? En este caso la gráfica NP nos dice que todo está dentro de control. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? Que aquí estamos calculando la proporción. Perdón, en esta anterior, aquí la proporción. Por eso ahí hay un punto 0.26, que lo que significa es un 2.6% de porcentaje de defectos. Y acá tenemos el 3%. Y en el caso de la de NP, es directamente la cantidad de defectos, o más bien la cantidad de piezas rechazadas. ¿Sí? Ok. Si nos vamos a la gráfica U, sabemos que la gráfica U la podemos hacer cuando la muestra es constante o cuando varía, como en este caso. Entonces yo voy a hacer una gráfica U y se van a dar cuenta que como la muestra varía, nos va a hacer unos límites escalonados. Aquí está. ¿Sí? Siempre que la muestra varíe, nos va a hacer este tipo de límites escalonados. La única diferencia con respecto a las otras es que cuando yo quiera evaluar cada punto, debo de identificar en dónde se encuentra. Por ejemplo, estos dos puntos, su límite de control es este que está un poquito más amplio. Y por ejemplo, para este punto en específico, sus límites son estos, están más cerrados. Entonces, por lo tanto, yo siempre tengo que compararlos con respecto a su límite que le corresponda. ¿Sale? Entonces, el punto que está aquí, sus límites son estos, también más cerrados. Y los límites que están más abiertos corresponden, por ejemplo, para este punto. Eso sería lo único. Que si, por ejemplo, este punto estuviera por aquí, aunque ya está fuera de este límite, pero como su límite es más amplio, esto me indicaría que todavía está dentro de control. Ok. Y ya por último, la gráfica C, que la gráfica C sí necesitamos que la muestra sea constante. Y también lo que nos va a identificar es número de defectos. Y la gráfica C no necesitamos poner el tamaño del lote, de hecho ni nos lo pide. Si se dan cuenta, aquí en la opción solo nos pide la cantidad de defectos. Podemos aplicar las reglas y no nos pide nada más. Con eso nos genera nuestra gráfica de control y aquí vemos que hay un punto fuera. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Ya nada más para concluir, cuando ustedes tienen eh, datos por atributo y quisieran calcular la capacidad del proceso, hacer un estudio de capacidad, nada más les explico brevemente que ustedes podrían hacerlo. Se van aquí a estadística y aquí donde dice Quality Tools, hacen estudio de capacidad. Por ejemplo, cuando hablamos de la gráfica P, aquí lo que estamos diciendo es que estas serán piezas defectuosas o partes defectuosas. O le vamos a poner aquí rechazadas para no confundir. Son piezas rechazadas antes y vamos a suponer que hicimos una mejora y esto fue lo que obtuvimos, porque podemos comparar capacidades de procesos. Y voy a quitar aquí el asistente, perdón, el comando de línea para que no se vea. Bueno, yo puedo, aquí es la cantidad de muestras y aquí es la cantidad de piezas rechazadas que se tomaron o que se mandaron al scrap. ¿Sí? Son piezas rechazadas. Yo voy a medir la capacidad, sobre todo si yo tengo el porcentaje de tolerancia. Vamos a suponer que a mí me dijeron que tengo permitido 1.3%.
de partes rechazadas en una línea de producción. Y yo ya sé que estas piezas son piezas malas, donde yo decía si eran buenas o malas, y de ahí salieron esos defectos o esas piezas rechazadas. Por lo tanto, lo que yo debería de analizar es una distribución binomial, donde solamente tenía pasa-falla. ¿Sale? Entonces le voy a dar aquí en binomial. Voy a irme primero a analizar estas, ¿no? Muestras antes. Y yo aquí le voy a decir dónde está el tamaño de la muestra, que en este caso están en columna 1, ¿sí? O directamente le puedo poner aquí el 500, porque en todos los casos será de 500. Cualquiera de las dos opciones está bien. Incluso le puedo poner un P promedio histórico, ¿no? En este caso no se lo voy a poner, pero vamos a suponer que el target lo podemos dejar en 2 o le vamos a poner 1.9, suponiendo que ese es mi objetivo. Eso era lo que yo necesitaba que tuviera máximo este porcentaje de piezas rechazadas. Igualmente yo aquí puedo activar las reglas del SPC, las 4 reglas, ¿sí? O solamente las que considere que sea conveniente para el proceso. Vamos a suponer que activo las 4 reglas y le doy OK. Bueno, aquí me hizo algo extraño y déjenme reviso los datos. A ver, muestras. Ah, ya vi, es que aquí le puse, debería de ser rechazadas antes y esto está bien. OK, ese era el problema. Ahí está. Bueno, aquí lo que hace es una gráfica P de proporción y me dice, bueno, así está la estabilidad de tus piezas rechazadas o de tu proceso. Y en el punto 14, pues tenemos un punto fuera de control. Eso ya lo habíamos detectado, ¿no? Y aquí nos pone la expectativa de los defectivos y por acá nos pone algo así como el porcentaje de defectos acumulado. Y lo interesante de aquí, por ejemplo, es esta gráfica, ¿no? Que nos dice, bueno, tú tienes un target de 1.9, pero en realidad tú andas por acá, traes un porcentaje de defectivo de 3.24. Entonces estamos fuera de objetivo, ¿sí? Andamos mal, andamos muy por arriba del porcentaje. Es como cuando estamos fuera de especificación, ¿no? ¿Sí? Aquí está el target, aquí están los ppms que podrían salir con este proceso como lo tengo y aquí andamos mal, ¿no? Vamos a suponer que después de analizar la capacidad de mi proceso, hicimos mejoras, revisamos, optimizamos y obtuvimos estos resultados. Volvimos a tomar muestreos de 500 piezas, de las cuales la primera pues no hubo rechazo, la segunda hubo 4 y así sucesivamente. Y nosotros podemos hacer una comparación de antes después, de una comparación binomial, ¿sí? Porque son piezas rechazadas y podemos poner aquí rechazadas antes y aquí el tamaño de la muestra antes y luego después acá rechazadas después de la mejora y muestras después. Y vamos a ponerle el mismo target de 1.9 para ver si mejoramos, le damos OK y listo. Con el asistente nos da información un poquito más detallada, ¿no? Nos pone aquí cómo estaba antes, que traíamos un porcentaje por acá, ¿sí? Cuando mi objetivo era 1.9. Después de las mejoras, nos damos cuenta que aquí se encuentra ahorita mi porcentaje de defectivo y estoy dentro de objetivo. También puedo ver que antes estaba fuera de control y después de las mejoras ya me encuentro dentro de control, ¿sí? Y aquí tenemos más información, ya nada más para entender cómo está la estabilidad, si el tamaño de su grupo es el correcto, la expectativa, el acomodo de los datos. Aquí lo que me dice es que el porcentaje de efectivo que tenía antes de 3.24, con las mejoras lo bajamos a 0.45.
está súper bien. ¿Qué tanto mejoramos? 2.79%. Eso está genial, ¿no? Los intervalos de confianza con los que se calcularon estos porcentajes, pues están aquí abajo, ¿no? Intervalos de confiabilidad del 95% y los ppms de 32,000 que teníamos acá, 32,400, bajaron a 4,480. Sí, es normal porque tengo una línea problemática, sí van a salir defectos, pero van a salir menos defectos. Sí, incluso me calcula el índice Z. ¿Sale? Entonces, así es como quedaría. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta, comentario. Bueno, en caso de que haya alguna duda, pues ahora sí que podemos revisarla. Y si no, lo único que nos queda pues es agradecerles. Esperemos que la información entregada les sea de utilidad, que tengan excelente tarde y bueno, quedamos a sus órdenes. Agradecemos el favor de su atención.